Capítulo cuarto. Custodiar lo humano en la transformación, verdad, trabajo y libertad. Tras haber esbozado el panorama en el que se inscribe el reto de la transformación tecnológica, en particular el vinculado con la inteligencia artificial y las corrientes transhumanistas y posthumanistas, no podemos limitarnos a simples análisis generales. Cuando cambian los lenguajes y las herramientas, también cambian los gestos cotidianos y las relaciones sociales. Por ello es necesario detenerse en algunos ámbitos en los que estas transformaciones tienen repercusiones muy concretas, a veces dramáticas. A la luz de los principios de la doctrina social de la Iglesia, la transformación digital nos pide redescubrir la verdad del bien, la verdad como bien común, proteger la libertad del trabajo y salvaguardar la libertad frente a toda dependencia y mercantilización. La verdad como bien común, verdad y democracia. El uso de las plataformas digitales en los sistemas de la inteligencia artificial acelera los profundos cambios en la comunicación pública y política. Herramientas que podrían favorecer el debate y la participación se utilizan a menudo para construir narrativas sesgadas y difuminar los límites entre lo verdadero y lo falso, mezclando datos y opiniones. La desinformación no surge con la inteligencia artificial, pero encuentra hoy en ella un potente multiplicador. La posibilidad de manipular contenidos, imágenes y videos expone a los ciudadanos a perspectivas parciales o engañosas. El problema afecta a la dimensión cultural y moral, ya que la calidad de la comunicación pública depende directamente de la confianza social y repercute en ella. La información veraz, de hecho, no surge de un control centralizado o automatizado. En el discurso público, la verdad de los hechos tiene una dimensión racional, ya que requiere verificación, cotejo de fuentes y responsabilidad argumentativa. Pero es aún más relacional. Se construye a través de vínculos de confianza y prácticas compartidas, en un diálogo honesto con los demás y con el mundo. Solo la búsqueda compartida de la verdad, de los hechos, asumida como bien común, puede sentar las bases de la comunicación justa. Quienes disponen de poderosos recursos técnicos y económicos, y con ellos también de muchos recursos humanos para intervenir, tienen una gran capacidad para provocar cambios culturales y en la última instancia para convencer a un número significativo de personas acerca de cuál es la verdad sobre el ser humano, sobre el mundo, sobre el sentido de la existencia, sobre la familia e incluso sobre Dios. Se trata de puro poder carente de verdad que impone sutil o abiertamente lo que quiere que los demás consideren como verdadero. Detrás de todo ello hay una raíz enferma, difícil de reconocer. El hecho de que el hombre moderno tiene la errónea convicción de ser el único autor en sí mismo, de su vida y de la sociedad. Es una presunción fruto de la cerrazón egoísta en sí mismo. Por ello, cree que puede construir la realidad que lo que mejor se adapte a sus pretensiones es válido. San Juan Pablo II reflexionó sobre las consecuencias de la crisis en torno a la verdad, llegando a afirmar que, abandonada la idea de una verdad universal sobre el bien que la razón humana puede conocer, ha cambiado inevitablemente la concepción de la conciencia. De este modo, disminuye el reconocimiento de verdades universalmente válidas que nos preceden y que la conciencia debe aceptar. Esto llevó al Papa Francisco a preguntarse con realismo:
¿Qué es la ley sin la convicción alcanzada tras un largo camino de reflexión y de sabiduría de que cada ser humano es sagrado e inviolable? Y a concluir, para que una sociedad tenga fruto es necesario que haya asumido un sentido respecto hacia la verdad de la dignidad humana a la que nos sometemos. Entonces, no se evitará matar a alguien solo para evitar el escarnio social y el peso de la ley, sino por convicción. Es una verdad irrenunciable que reconocemos con la razón y que aceptamos con la conciencia. Una sociedad es noble y respetable también por su cultivo de la búsqueda de la verdad, por su apego a las verdades más fundamentales. La búsqueda de la verdad es un elemento esencial para la democracia que en sí misma un instrumento de participación en el bien común. Cuando la pregunta sobre lo que es verdadero pierde interés y se impone un pragmatismo que se conforma con lo que parece útil o eficaz, la vida democrática se debilita. Esta, en efecto, no se sustenta únicamente en normas y procedimientos, sino ante todo en una relación leal con los hechos y en una orientación real hacia el bien de las personas y del conjunto de la sociedad. El desinterés por la verdad conduce lenta pero inexorablemente hacia el totalitarismo, para el cual, como escribió la filósofa Hannah Arendt, los súbditos ideales no son tanto aquellos ideológicamente convencidos, sino las personas para quienes ya no existe la distinción entre el hecho y la ficción, es decir, la realidad de la experiencia y la distinción entre lo verdadero y lo falso, es decir, las normas del pensamiento. Comunicación e imaginario colectivo. En este horizonte es importante recordar que la comunicación no es solo transmisión de informaciones, sino creación de una cultura. Los contenidos que circulan en los entornos digitales influyen en la forma en que las personas perciben el mundo e introducen en la conciencia colectiva imágenes y relatos que orientan los deseos e influyen en las decisiones cotidianas. No es un mundo paralelo o puramente virtual, porque lo que surge en Internet pasa a formar parte de la vida de las personas, sobre todo de los más jóvenes. Por eso quienes controlan las plataformas digitales y los medios de comunicación tienen notable capacidad para influir en el imaginario colectivo y presentar como deseable una determinada visión de la realidad. Es un poder que debe ser continuamente iluminado por la búsqueda de la verdad y el respeto de la dignidad humana, para que la cultura que se genere en la red no se convierta en instrumento de distracción excesiva, de homogeneización y de dominio, sino en un espacio en el que pueda madurar la libertad interior y el pensamiento crítico. Una ecología de la comunicación. La primera tarea que nos corresponde es no demonizar ni idolatrar los medios, sino gestionarlos a partir de un punto fijo. La verdad es un bien común y no una propiedad para quienes tienen poder o visibilidad. Por lo tanto, es necesario promover una ecología de la comunicación en el ámbito de las normas públicas. Esto significa establecer reglas que hagan más transparentes los criterios con los que se seleccionan y amplifican los contenidos y que protejan los datos personales. En el ámbito social y cultural, en cambio, implica el fortalecimiento de los organismos intermedios, un periodismo serio y un espacio de debate en los que prime la argumentación y la verificación por encima de la reacción inmediata. En el ámbito de la escuela y la familia, la creciente necesidad de una nueva conciencia educativa
y la formación en el uso correcto y crítico de las herramientas digitales, la inteligencia artificial y las plataformas de compra e inversión. En el ámbito de la universidad, el gran reto de la integración de los conocimientos, formando tanto en la capacidad de conectar y fusionar saberes para interpretar la complejidad, como en las técnicas de verificación los hechos. Las comunidades cristianas también deben comprometerse con una comunicación transparente y con la búsqueda honesta de los hechos. Lamentablemente, no siempre ha sido así. Hemos sido testigos con vergüenza del arduo descubrimiento de verdades dolorosas, incluso sobre miembros de la Iglesia y sobre realidades eclesiales. En particular, algunos periodistas comprometidos con la verdad han desempeñado un papel fundamental a la hora de sacar a la luz injusticias y abusos. A ellos quisiera reiterar las palabras del Papa Francisco al dirigirse a los vaticanistas. Les agradezco también por lo que dan a conocer de lo que no funciona en la Iglesia, por lo que nos ayudan a no ocultar bajo la alfombra y por la voz que han dado a las víctimas de los abusos. Sin embargo, la vigilancia y la transparencia son, ante todo, una grave responsabilidad de la propia Iglesia, y no debemos esperar a que otros nos obliguen a afrontar verdades incómodas sobre nosotros mismos. Una alianza educativa para la era digital. En una época en la que la verdad suele verse supeditada a intereses y estrategias comunicativas, el mundo de la educación adquiere una importancia decisiva. Sin embargo, las rápidas transformaciones tecnológicas ponen de manifiesto lo poco preparados que estamos en el ámbito educativo. La omnipresencia de los medios digitales genera una cultura de la inmediatez y la sobreestimulación que alimenta el cansancio, el aburrimiento y la apatía ante el esfuerzo que supone buscar la verdad. Los procesos educativos, en cambio, requieren tiempo para madurar, una confrontación con la realidad más allá de las apariencias y un camino paciente. La cuestión es fundamental porque toda tecnología educa a quien la utiliza. Educar en el uso de la inteligencia artificial implica, por tanto, educar para decidir cuándo y para qué no utilizarla. La rapidez y la facilidad con las que se obtiene una respuesta o una síntesis hacen correr el riesgo de que se apague el deseo de plantear preguntas que solo da fruto con el tiempo. Como escribe Platón, las cosas más profundas e importantes solo se aprenden tras mucho tiempo y mucho esfuerzo, comprometiéndose en la discusión con los demás para afrontar los conceptos y las experiencias como si fueran pedernal, hasta que nosotros salte la chispa de la comprensión. Debemos aprender a prescindir de la inteligencia artificial y proteger a nuestros jóvenes de la promesa de la máquina perfecta, de esa sutil seducción que hace parecer inútil el pensamiento humano, precisamente cuando más se necesita. En los últimos años, la literatura psicológica y la psiquiátrica ha documentado con creciente insistencia cómo una exposición precoz y sin supervisión a los dispositivos digitales y a las redes sociales puede afectar negativamente al sueño, a la atención, a la regulación emocional y a las relaciones, especialmente en las edades más vulnerables, con consecuencias a veces dramáticas. A esto se le suma la facilidad de acceso a escenas violentas o crueles que hieren la sensibilidad, a contenidos pornográficos e hipersexualizados, a mensajes que banalizan el cuerpo y la afectividad, a propuestas que normalizan comportamientos de riesgo. En la red no son raros los fenómenos de captación, chantaje y explotación sexual de menores
que se vuelven más insidiosos por el uso de perfiles falsos, de algoritmos que amplifican contactos peligrosos y de herramientas de inteligencia artificial capaces de manipular imágenes y videos. Tener un teléfono móvil personal demasiado pronto y utilizarlo sin el control de los adultos puede acentuar la fragilidad y favorecer las adicciones en los jóvenes, exponiéndolos a dinámicas de aislamiento, acoso y ciberacoso, así como a la presión para compartir imágenes íntimas y datos sensibles. A los padres de familia les resulta difícil resistir por sí solos al condicionamiento de modelos de negocios que monetizan la atención y el tiempo. Por eso es indispensable una alianza entre la política, las instituciones educativas y las familias, capaz de sostener de manera concreta a los adultos en su tarea. Es necesario oponerse con decisiones públicas de largo alcance a los intereses inmediatos de las plataformas, concentradas en pocas manos, cuando estos entran en conflicto con el bien de los menores. En esta perspectiva son oportunas intervenciones legislativas que establezcan límites de edad, responsabilicen a los proveedores de servicios, sin descargar sobre las familias el peso de la limitación, y prevean protecciones específicas contra toda forma de explotación y violencia sexual en Internet, de modo que la infancia y la adolescencia se custodien verdaderamente como bienes preciosos confiados a nuestro cuidado. Al mismo tiempo es necesario educar a los niños, adolescentes y jóvenes para que aprendan a reconocer las manipulaciones, a defender su propia dignidad y a respetar la de los demás, también en los entornos digitales. Rol central de la escuela. La escuela es el lugar donde las nuevas generaciones pueden aprender a buscar y armar la verdad, a cuestionarse en el sentido de la vida y la dignidad de cada persona. Por eso, muchos padres de familia que desean que sus hijos crezcan siendo capaces de relacionarse, de pensar con espíritu crítico y de tener valores sólidos, depositan en ella grandes esperanzas, como una valiosa aliada en la educación de sus hijos. En efecto, los padres tienen el derecho primario e inalienable de elegir el tipo de educación y de formación que se imparte a sus hijos, en coherencia con sus propias convicciones morales y culturales. Y religiosas. El mundo educativo se encuentra hoy frente a algunos retos impostergables. El primer reto es de carácter sociopolítico, tanto dentro de cada país como entre las distintas regiones del mundo. Persisten fuertes desigualdades en el acceso a la educación básica, a los estudios superiores. En no pocos países el Estado todavía no ha invertido los recursos necesarios para garantizar una educación de calidad para todos, ya sea apoyando adecuadamente el sistema escolar público o sosteniendo a las instituciones privadas que ofrecen este servicio fundamental. Cuando una parte importante de la educación en varios niveles se encomienda a instituciones privadas, puede ocurrir que, a falta de un apoyo político adecuado, el acceso a la escuela dependa demasiado de las posibilidades económicas de las familias. Frente a este riesgo, sin embargo, se debe reconocer y sostener la contribución de muchas obras educativas católicas, que, aunque sean instituciones privadas, garantizan una acogida inclusiva a niños y jóvenes de todas las procedencias, incluso cuando las condiciones económicas de las familias no lo permitirían. El segundo gran reto es de carácter pedagógico. Muchos sistemas educativos tienen dificultades para actualizarse al ritmo de los cambios y para apoyar un crecimiento integral de los alumnos.
El desarrollo de las tecnologías, de la información y de la inteligencia artificial hace que los planes de estudio concebidos para otra época queden rápidamente obsoletos, mientras que la organización de la escuela, los espacios, los métodos de evaluación y la propia figura del docente deben replantearse con vistas a una educación verdaderamente integral, abierta a todas las dimensiones de la persona. Es necesario favorecer la formación continua de los docentes a lo largo de toda su vida profesional para que sepan dialogar de manera positiva con las nuevas tecnologías, ayudando a los alumnos a hacer un uso responsable, crítico y creativo de ellas y a no sufrir pasivamente su influencia. El tercer gran desafío es de carácter intelectual y sapiencial. Si no estamos atentos, puede surgir un sistema educativo carente de amor por la verdad, en el que el flujo incesante de la información sustituye al ejercicio de la investigación, la reflexión y el discernimiento. Se multiplican los conocimientos fragmentarios, pero se hace más difícil captar la realidad en su conjunto, plantear preguntas sobre el sentido de las cosas y desarrollar un auténtico pensamiento crítico y creativo. Muchos educadores perciben ya los signos de una posible deshumanización en la que las personas saben muchas cosas, pero tienen dificultades para dar un sentido a su vida. También debido a la incapacidad de conectar la información y los conocimientos, y para no perder de vista el horizonte de los sentidos. Es necesario promover una verdadera higiene de la atención, ritmos que incluyan silencio, estudio reflexivo, lectura, análisis ponderado. Sin estos elementos, la libertad interior puede verse comprometida. La doctrina social de la Iglesia invita a las familias, las escuelas, las comunidades cristianas y a las instituciones públicas a una alianza educativa renovada. Esta se hace realidad cuando los principios fundamentales se traducen en objetivos educativos. Educar en la sociedad y en el sentido de los límites. Educar en el reconocimiento del derecho del otro y de quienes vendrán después de nosotros a disfrutar de los bienes que nos han sido dados, o que el ingenio humano pone a nuestra disposición. Educar en la libertad y en la responsabilidad. Educar en el sentido de la trascendencia y del bien común. La escuela no está llamada a perseguir la velocidad del mundo digital, sino a ofrecer aquello que lo digital por sí solo no puede dar: tiempo compartido para aprender y relaciones viables. La dignidad del trabajo en la transición digital. El valor del trabajo. Desde el nacimiento de la doctrina social con la Rerum Novarum, la Iglesia ha llamado la atención sobre la protección de los trabajadores y la necesidad de combatir toda forma de explotación. Pero, sobre todo, el magisterio ha reconocido en el trabajo la clave esencial para comprender la cuestión social en su totalidad, ya que a través de él la persona desarrolla muchas dimensiones de su propia existencia. Desde esta perspectiva se comprende también la gran intuición de San Benito de Nurcia, quien unió la oración y el trabajo, señalando la actividad cotidiana como parte de la respuesta de la persona a la llamada de Dios. Creados a imagen del Creador, mediante nuestras obras prolongamos de algún modo la suya, contribuimos al progreso de la sociedad y a la construcción del bien común. Ponemos en práctica las capacidades recibidas, mejoramos y embellecemos el mundo, sostenemos a nuestras familias, entablamos relaciones de cooperación y aprendemos a construir juntos en la escucha y el diálogo algo que nadie podría realizar por sí solo. Por esas razones el trabajo no es un simple instrumento,
sino que expresa y acrecienta la dignidad de nuestra vida. En una necesidad inherente a la condición humana, un camino habitual hacia la madurez, el desarrollo y la realización personal. En esta óptica, las ayudas económicas a los pobres siguen siendo a veces necesarias en situaciones de emergencia, pero no pueden convertirse en una única respuesta, ya que el objetivo es ofrecer a cada persona las condiciones para vivir dignamente a través de su propio trabajo. Hoy en día, la combinación de la automatización, la robótica y la inteligencia artificial está transformando rápidamente la estructura misma del trabajo. Se dice que esto traerá grandes mejoras para todos. En realidad, los nuevos modos de trabajar no son necesariamente mejores, porque mientras la inteligencia artificial promete impulsar la productividad haciéndose cargo de tareas ordinarias, a menudo los trabajadores se ven obligados a adaptarse a la velocidad y a las exigencias de las máquinas, en lugar de que estas últimas estén diseñadas para ayudar a quienes trabajan. Así, contrariamente a los beneficios anunciados sobre la inteligencia artificial, los enfoques actuales de la tecnología pueden, paradójicamente, desespecializar a los trabajadores, someterlos a una vigilancia automatizada y relegarlos a tareas rígidas y repetitivas. La necesidad de seguir el ritmo de la tecnología puede erosionar el sentido de la propia capacidad de obrar de los trabajadores y ahogar las capacidades innovadoras que están llamados a aportar en su trabajo. Precisamente para evitar esta deriva, es necesario diseñar sistemas centrados en la persona y no solo en el rendimiento. El problema del desempleo. San Juan Pablo II recordó que el desempleo es un mal grave y que, sobre todo cuando adquiere proporciones masivas, puede convertirse en una verdadera calamidad social, lo que pone especialmente de relieve la responsabilidad del Estado. Hoy en día, en la cuarta evolución industrial, esta preocupación se agudiza, ya que la innovación suele acogerse únicamente con el fin de reducir costes y aumentar los beneficios. En algunos contextos, es realista temer una reducción significativa y rápida de los puestos de trabajo disponibles, con efecto en cadena que afecta profundamente a las familias, a los jóvenes y a las economías locales. En muchos sectores, esto ya se traduce en nuevas formas de precariedad y desigualdad, con remuneraciones muy elevadas para una minoría altamente especializada y salarios cada vez más bajos para una gran parte de la población activa. Sin duda, es deseable que la tecnología libere al hombre de trabajos especialmente pesados, repetitivos o peligrosos, y que ofrezca un apoyo inteligente a la actividad humana. Pero la norma general debe seguir siendo la protección de los puestos de trabajo y del papel insustituible de la persona. El objetivo de obtener mayores beneficios no puede justificar decisiones que sacrifiquen sistemáticamente el empleo, porque la persona humana es un fin, no un medio, y el orden económico debe permanecer subordinado a su dignidad y al bien común. Simultáneamente, debemos reconocer que toda transición real se produce a través de una discontinuidad. Es desigual, fragmentaria y a veces conflictiva. Por lo tanto, no existe un modelo de cambio único ni una solución global. Hay territorios e historias que exigen respuestas diferentes. Dada la desigualdad que caracteriza a nuestro mundo, la difusión de la inteligencia artificial y de los sistemas computacionales
produce efectos distintos en cada lugar. Las sociedades ricas se automatizan rápidamente y de forma caótica, reduciendo la necesidad de mano de obra y generando zonas de desempleo y fricciones institucionales. En cambio, vastas regiones del mundo permanecen atrapadas en economías híbridas, donde el trabajo humano mal remunerado y las tecnologías parciales conviven sin llegar a transformarse realmente. Estos territorios se convierten en reservas de mano de obra precaria y focos de inestabilidad y migraciones forzadas. Las soluciones, por tanto, deben encontrarse a nivel nacional y local, involucrando a las comunidades intermedias. Se necesitan herramientas capaces de adaptarse, modelos articulados, experimentos locales, redistribuciones progresivas, nuevos derechos de acceso a los bienes esenciales. Sin perseguir una armonía abstracta, se trata de construir formas concretas de convivencia humana en la transformación. El trabajo sigue siendo una dimensión fundamental de la experiencia humana y no es solo un medio de subsistencia, sino también un espacio de expresión de relaciones y de contribución a la comunidad. Por eso, los problemas vinculados con el trabajo no se limitan únicamente a los ingresos necesarios para la supervivencia de las familias. Una sociedad que garantizara trabajo solo a una pequeña parte de la población expondría a muchos a una situación de inactividad forzada, de ausencia de responsabilidades, de falta de compromiso y de estímulos cotidianos, con consecuencias de empobrecimiento humano y cultural en contraste con el elevado nivel de desarrollo técnico. Nos encontraríamos ante una paradoja de progreso material y regresión antropológica, en la que desaparecerían las condiciones para una paz social justa y estable. Por eso la doctrina social de la Iglesia insiste en que el acceso al trabajo para todos debe seguir siendo un objetivo prioritario de las políticas públicas y de los procesos económicos, criterio de juicio para evaluar la calidad humana de un modelo de desarrollo. Por otra parte, en aquellas partes del mundo en las que el empleo tiende a reducirse o a transformarse radicalmente como consecuencia de procesos tecnológicos y organizativos que escapan al control democrático, es necesario replantearse el propio concepto de trabajo y su relación con la ciudadanía, para que la falta de empleo no menoscabe la participación social. A la luz de esta convicción, podemos también reinterpretar la historia de la doctrina social de la Iglesia tras la Rerum Novarum. Las iniciativas surgidas en ese contexto, asociaciones, sindicatos, cooperativas, obras de asistencia social, han contribuido de manera decisiva a mejorar la legislación laboral, a proteger a los más vulnerables y a promover condiciones más humanas. Hoy en día, sin embargo, tales instrumentos ya no bastan por sí solos ante las transformaciones provocadas por la inteligencia artificial. La nueva organización de los mercados y la competitividad, que rara vez se preocupa por la sostenibilidad social. Es necesario un nuevo esfuerzo conjunto por parte de los responsables políticos, las organizaciones de trabajadores, el mundo empresarial y la comunidad científica para elaborar con celeridad normas y medidas de protección adecuadas y consensuadas, también a nivel internacional. Las organizaciones sindicales a las que la Iglesia siempre ha apoyado están llamadas a abrirse a las nuevas formas de trabajo y a los nuevos trabajadores para presentarlos y defenderlos en un contexto en el que, sin decisiones valientes, surgen más pobreza y más desigualdades. Con una multitud de excluidos rodeados de máquinas y sistemas automatizados que han ocupado su lugar.
Con esta transición no basta con reaccionar cuando desaparecen los puestos de trabajo, sino que es necesario gestionar la transformación de forma proactiva. Una forma viable consiste en primer lugar en establecer criterios sociales para la innovación. Toda la introducción de automatización y de la inteligencia artificial deberían ir acompañada de medidas verificables de protección del empleo, de recualificación y de participación de los trabajadores para que la tecnología se oriente a liberar tiempo y capacidades humanas, no a generar exclusión. En segundo lugar, es necesario que las políticas activas hagan accesible a todos la formación continua y las transiciones profesionales, sin descargar sobre los individuos todo el coste de la adaptación a las transformaciones. Por último, se necesita una responsabilidad empresarial que incluya la calidad y la dignidad del trabajo entre los indicadores del éxito. Cuando se dan estas condiciones, la innovación puede convertirse en aliada de un trabajo más seguro, más creativo y más digno. Cuando faltan, tiende a transformarse en una aceleración de la injusticia. Una economía que valore la dignidad. El mercado laboral es uno de los ámbitos en los que los riesgos de las nuevas tecnologías se manifiestan con mayor claridad. Por eso es necesario recordar que la libertad económica no es absoluta y debe medirse siempre en función del bien común y de la dignidad de cada persona. La iniciativa empresarial puede ser una verdadera vocación capaz de generar riqueza y mejorar la vida de todos, siempre que reconozca la creación de empleo digno y de valor como parte esencial de su servicio a la sociedad, y no como una variable dependiente únicamente del beneficio. Con espíritu profético, el Papa Francisco advirtió acerca de la libertad económica, proclamada no solo de palabra, mientras que las condiciones reales impiden que muchos se beneficien realmente de ella. Los modelos económicos que resaltan la eficiencia y el éxito individual tienden a considerar inútil o poco rentable invertir en las personas que parten de situaciones de desventaja o que siguen trayectorias de discernimiento más lentas, como si su destino dependiera exclusivamente de su capacidad para seguir el ritmo de los ganadores. En realidad, una sociedad justa requiere un Estado presente e instituciones civiles capaces de superar la mera lógica de la eficiencia, orientando explícitamente los recursos, la creatividad y las normas a favor de los más vulnerables. En lugar de esperar los beneficios de un crecimiento que al final llegará también a los pobres, se necesitan decisiones que hagan que el crecimiento sea inclusivo desde el principio. Las experiencias de las últimas décadas demuestran que en la crisis económica y financiera son siempre los pobres quienes pagan el precio más alto, mientras que las teorías que prometen un bienestar general automático suelen resultar ilusorias. Se observa la necesidad de superar los actuales parámetros de medición del grado de desarrollo, anclados desde hace más de 80 años en el concepto de Producto Interno Bruto, que hacen que se pase por alto la forma casi inmediata, casi sistemática, aspectos esenciales para el bienestar general de las personas y del medio ambiente. Al mismo tiempo, dichos parámetros valoran actividades que tienen un impacto a corto plazo en la vida de nuestro planeta. Al mismo tiempo, dichos parámetros
valoran actividades que tienen un impacto a corto o largo plazo en la vida de nuestro planeta. El desarrollo de parámetros y métricas complementarios al PIB es decisivo para mejorar los datos de base utilizados para realizar análisis, tomar decisiones políticas y de política económica, así como para seleccionar las prioridades regionales, nacionales e internacionales. La introducción de nuevos parámetros permitirá evaluar con una visión amplia y adecuada a los tiempos los efectos de las deliberaciones legislativas y normativas sobre la dignidad del trabajo, la prosperidad compartida, la reducción de las desigualdades y la protección del medio ambiente. Repercutirá en el propio concepto de desarrollo, en los procesos formativos, en la mentalidad y en la opinión pública, y también en la paz, que solo es verdadera si se basa en la justicia. Las finanzas han adquirido una importancia creciente en los últimos años y han experimentado la innovación significativa, incluso después de la introducción de las criptomonedas. Las reflexiones y directrices contenidas en el magisterio de mis predecesores, particularmente en sus encíclicas, han puesto de relieve el funcionamiento de la intermediación financiera, cuyo funcionamiento, habiéndose desvinculado de fundamentos antropológicos y morales apropiados, no solo ha producido abusos e injusticias evidentes, sino que ha demostrado también capaz de crear crisis sistemáticas en todo el mundo. Y es igualmente cierto que la renta de capital corre el riesgo de sustituir a los ingresos del trabajo, que a menudo quedan relegados en un segundo plano respecto a los principales intereses del sistema económico. Sin embargo, el ahorro que se transforma en un crédito para la economía real y por ende para crear empleo, tanto por cuenta ajena como por cuenta propia, sigue siendo fundamental para el desarrollo y para las inversiones que deben acompañar a las transiciones en curso. La función social del crédito sigue siendo insustituible. La financiación por la financiación misma es algo muy distinto de la financiación para el desarrollo y para la creación y evolución del trabajo. Esa perspectiva debe considerarse dentro de una visión más amplia de las dinámicas globales. La riqueza mundial ha crecido en términos absolutos, pero su concentración en pocas manos ha aumentado y los desequilibrios se han acentuado tanto entre países como dentro de un mismo país. Pocos tienen demasiado y demasiados tienen poco. Esta es la lógica de hoy. Los avances científicos y tecnológicos, incluso en el ámbito médico, no son fácilmente accesibles para la gran mayoría de la población, como se vio de forma dramática durante la reciente pandemia. Mientras que en algunas regiones se invierten en intervenciones superfluas o en sueños de superación personal que pocas personas pueden permitirse, en otras partes del mundo aún faltan equipos esenciales para salvar millones de vidas humanas. Pensar que las nuevas tecnologías beneficiarán automáticamente a todos significa ignorar una evidencia. Si no se gestionan las transformaciones fijando como objetivo prioritario desde la fase de planificación la prevención de nuevas y mayores desigualdades, el progreso tecnológico genera automáticamente desigualdades estructurales. Hoy la justicia pasa también por el acceso a los beneficios de la innovación, cuidados, conocimientos, herramientas y oportunidades. No cabe duda de que se necesitan leyes justas e instrumentos de redistribución que corrijan los desequilibrios, incluso mediante sistemas fiscales que alivien la carga sobre los más débiles y exijan más a quienes disponen de mayores recursos. Pero no hay que considerar la búsqueda de la justicia social como un tema separado o posterior a la producción de riqueza,
como si la economía debiera limitarse a crear valor y la política interviniera solo después para distribuirlo. Por el contrario, la justicia afecta a todas las fases de la actividad económica, desde la obtención de recursos hasta la financiación, desde la producción hasta el consumo, y cada elección tiene consecuencias morales. Más aún, en la era de la inteligencia artificial y de la robótica, ya no es posible confiar únicamente en la mano invisible del mercado. La política tiene la tarea de orientar las dinámicas económico-tecnológicas hacia el bien común, promoviendo el trabajo digno, la inclusión social y una distribución equitativa de los beneficios de la innovación. Dado que muchas decisiones económicas traspasan las fronteras de los estados, también es necesaria una cooperación internacional capaz de definir estrategias comunes, sobre todo en favor de los países y de los grupos más vulnerables para promover el desarrollo y superar el asistencialismo. La lógica que inspira estas decisiones es la de la inmensa dignidad de cada persona, el bien común y un mundo verdaderamente pensado para todos. La interdependencia entre paz y desarrollo, como escribió proféticamente San Pablo VI en 1967, podría actualizarse hoy así. La prosperidad puede contribuir a construir y fortalecer la paz solo si es generalizada, inclusiva y sostenible. En términos concretos, orientar la economía hacia la dignidad significa adoptar algunos criterios de actuaciones estables, incluso en la era de la inteligencia artificial. En primer lugar, transparencia y responsabilidad cuando los datos y los algoritmos influyen en la concesión de créditos, la selección de personal o el acceso a servicios u oportunidades. Es necesario que las decisiones sean comprensibles, cuestionables y sometidas a control para que la persona no quede reducida a un perfil. En segundo lugar, inclusión y acceso. Los beneficios de la innovación deben ir acompañados de intervenciones en competencias, infraestructuras y servicios esenciales para que la tecnología no amplíe la brecha entre quienes tienen y quienes no tienen. Por último, medidas de equidad, la fiscalidad, las protecciones sociales y las políticas industriales deben corregir los desequilibrios creados por la concentración de riqueza y poder. Estos criterios no son un freno a la innovación, en realidad la hacen viable y humana. Familia y jóvenes, condiciones sociales de la esperanza. La familia es un bien social primario, fundada en la unión estable entre un hombre y una mujer. Es el primer entorno en el que cada persona desarrolla su potencial, toma conciencia de su dignidad y aprende las primeras formas de verdad y bondad, interiorizando hábitos que la preparen para la vida en sociedad. La familia, la primera sociedad natural, dotada de derechos originales, es la célula fundamental e insustituible de toda organización comunitaria. En consecuencia, cuando los proyectos políticos y las decisiones económicas importantes la relegan a un papel marginal o secundario, se compromete el crecimiento auténtico de todo el cuerpo social. La familia es, sin embargo, un bien social frágil, que se ve afectado de forma inmediata por las transformaciones económicas y tecnológicas que están cambiando el mundo laboral y que requiere apoyo cultural y jurídico. Apoyo cultural, jurídico y económico. Es bien conocido el impacto devastador del desempleo y la precariedad en el tejido familiar. A corto plazo, puede parecer ventajoso reducir el coste laboral o maximizar la eficiencia financiera, pero a largo plazo esto socava los cimientos mismos de la convivencia
mientras se celebran los avances tecnológicos. La estructura social se ve progresivamente erosionada como por un virus silencioso. Para los jóvenes, la precariedad laboral es especialmente grave. Como recuerdan los obispos de Estados Unidos de América, el trabajo no es solo fuente de ingresos, sino un ámbito decisivo en el que se forma la identidad, se tejen amistades y relaciones, se aprenden responsabilidades concretas y se discierne la propia vocación. Cuando el acceso al empleo se ve obstaculizado por altas tasas de desocupación, sistemas de formación inadecuados o barreras estructurales, muchos jóvenes ven bloqueado su camino hacia la realización personal y profesional. La necesidad de cambiar de trabajo varias veces a lo largo de la vida exige itinerarios de actualización y recualificación permanentes que hagan capaces a las nuevas generaciones de asumir con competencia y autonomía los riesgos de un contexto económico cambiante y a menudo impredecible. De ahí se deriva una específica responsabilidad pública. El Estado tiene el poder de apoyar la actividad de las empresas, creando condiciones favorables para el empleo, fomentando el trabajo donde escasea y defendiéndolo en tiempos de crisis, ya que este es un bien primario para las familias y para la sociedad. Especialmente en una época de profundos cambios tecnológicos, se necesita una creatividad política a favor del empleo, que sitúe en el centro a la familia y a las nuevas generaciones. Si no queremos que los avances económicos se traduzcan en nuevas formas de inseguridad y exclusión, sostener a las familias y a los jóvenes en esta transición requiere medidas que hagan posible la estabilidad. Como ya se mencionó anteriormente, se necesitan políticas laborales que favorezcan la continuidad y la calidad del empleo, combatiendo la precariedad como condición normal de vida y promoviendo itinerarios realistas de acceso y desarrollo profesional. En segundo lugar, se necesitan medidas que garanticen ritmos humanos, sin un equilibrio entre trabajo, servicios y descanso. La familia se debilita y a los jóvenes les cuesta madurar el sentido de responsabilidad. Además, es fundamental invertir en formación y capacitación profesional accesibles para que la movilidad profesional que exige la economía digital no se convierta en una selección cruel entre quienes pueden actualizarse y quienes no. Por último, hay que apoyar los vínculos sociales, redes y comunidades educativas que acompañen las elecciones de vida e impidan que la incertidumbre genere soledad y dependencias. Así la transformación tecnológica puede ser atravesada sin romper aquello que hace generativa una sociedad, la capacidad de construir el futuro. Custodiar la libertad frente a la dependencia y la mercantilización. Dependencias y control social. Tras haber analizado la verdad y la educación, el trabajo y las familias, debemos hablar, en efecto, de la revolución digital sobre la libertad humana, reflexionando sobre cómo abordar tanto los riesgos relacionados con la psicología individual como los grandes dramas sociales. No deben subestimarse las formas más sutiles de dependencia vinculadas a la economía digital de la atención, donde las plataformas y los servicios están diseñados para captar el tiempo y la mirada de los usuarios, explotando sus fragilidades y debilitando la libertad interior. Cuando los modelos de negocio prosperan a costa de la debilidad humana, la persona es tratada como un medio y no como un fin. Y quienes diseñan o financian estos sistemas asumen una responsabilidad moral
de la que no pueden eximirse. Es urgente promover un uso de las tecnologías que refuercen la libertad interior, educación en la sobriedad digital, protección de los menores y lucha contra los modelos que prosperan a costa de la vulnerabilidad. Un riesgo adicional menos visible, pero no menos grave, es el del control social que la recopilación masiva de datos y el uso de sistemas algorítmicos hacen posible. Cuando cada gesto deja huellas, desplazamientos, compras, relaciones, preferencias, se crea un poder nuevo, el de perfilar, prever y orientar los comportamientos, a menudo sin que las personas tengan plena conciencia de ello. Si estos datos se utilizan para tomar decisiones que inciden en oportunidades concretas, acceso al crédito, selección de personal, servicios, existe el riesgo de socavar la libertad y discriminar a los más vulnerables. Además, el control no pasa solo por prohibiciones explícitas, sino por la arquitectura de la visibilidad, lo que amplifica o se vuelve invisible, lo que se recompensa o se penaliza, termina modelando opiniones y elecciones, generando conformismo y autocensura. Por eso la libertad en la era digital no es solo una cuestión interior, es también un asunto público, que exige normas claras, transparencia, vías de recurso y límites proporcionados al uso de tecnologías invasivas, para que la tecnología siga estando al servicio de la persona y no se convierta en una forma de dominio de las conciencias. La raíz de estos problemas es una mentalidad tecnocrática y posthumanista que tiende a considerar a la persona como un objeto manipulable o un recurso para optimizar, eliminando todo lo que pone límites a la maximización del beneficio. Lo que importa es la eficiencia, no el respeto a la libertad y a la dignidad humana. Algunas corrientes posthumanistas llegan incluso a plantear la existencia de seres humanos de segunda clase, al servicio de los intereses de élites que se perciben a sí mismas como superiores. Una perspectiva inquietante, más grave, aun si se combina con instrumentos tecnológicos que amplían de forma exponencial el poder de control y de selección. También ciertas lógicas de endeudamiento estructural que mantienen a pueblos enteros en condiciones de dependencia, revelan la misma mentalidad que acepta bajo nuevas formas relaciones de subordinación cercanas a la esclavitud. Romper las cadenas de las nuevas esclavitudes. Esta visión distorsionada del ser humano se traduce hoy en diversas formas de sometimiento, vinculadas directamente a la economía digital. En el mundo de la inteligencia artificial, nada es inmaterial o mágico. Cada respuesta que aparece inmediata o perfecta proviene de una larga cadena de mediaciones, de una extensa red de recursos naturales, de infraestructuras energéticas y sobre todo de personas. Una parte significativa del funcionamiento de la economía digital se sustenta en el trabajo silencioso de millones de seres humanos, empleados en actividades poco visibles pero esenciales: etiquetado de datos, moderación de contenidos, a menudo pésimos, y entrenamiento de modelos. En muchos casos se trata de jóvenes, en su mayoría mujeres, que trabajan duro a cambio de remuneraciones mínimas. A este arduo trabajo invisible se suma la tarea, aún más brutal, de la extracción de recursos necesarios para la producción de dispositivos y microprocesadores en los que se basa la inteligencia artificial. En algunas regiones del mundo,
adolescentes y niños trabajan en condiciones peligrosas en la trituración de los materiales de los que se obtienen las tierras raras, cuerpos marcados, mutilados, consumidos para que el flujo de los cálculos no se interrumpa. Además, las redes criminales utilizan plataformas en Internet, sistemas de mensajería, pagos anónimos y técnicas de perfilado para reclutar, controlar y trasladar a víctimas de la trata, muchas veces menores de edad, convirtiendo a hombres y mujeres en datos que rastrear y paquetes para transferir dentro de los mismos circuitos digitales que sustentan gran parte de la economía global. Esta realidad interpela profundamente la conciencia moral de nuestro tiempo. No basta con invocar la eficiencia ni con alabar los beneficios de la innovación. Si estos se basan en una cadena de explotación que mantiene deliberadamente oculta, si una tecnología promete emancipación, pero produce nuevas formas de subordinación global, contradice el principio fundamental de la persona, de la dignidad de la persona. La lucha contra las nuevas formas de esclavitud constituye una prueba de fuego decisiva para el discernimiento ético de la inteligencia artificial y la transformación digital. Siguiendo la tradición iniciada por León XIII, la Iglesia renueva su firme condena de toda forma de esclavitud, trata y mercantilización de las personas, y recuerda la urgencia de un amplio movimiento de reflexión y acción que sitúe en el centro la dignidad inalienable de todo ser humano y el bien común, como fines de la sociedad y como criterios de toda decisión personal, social y política. Sin esta reflexión ética y humanizadora, el creciente poder de los sistemas digitales corre el riesgo de conducirnos hacia nuevas atrocidades, no menos vergonzosas que las del pasado que hoy deploramos, mientras seguimos presentándonos como sociedades avanzadas y civilizadas. La trata debe reconocerse como una forma contemporánea de esclavitud y como una grave violación a la dignidad humana. No reaccionar con firmeza o tolerar de cualquier modo estas prácticas significa en cierta medida hacerse cómplice de hoy de las culpas cometidas ayer, cuando la esclavitud se justificaba o se silenciaba. La Iglesia, a medida de que su doctrina fue madurando, fue tomando conciencia progresivamente de la gravedad de estas realidades. Es cierto que los acontecimientos del pasado no pueden juzgarse de manera ahistórica, como si todos los criterios que se han ido madurando con el tiempo hubieran estado siempre disponibles. Sin embargo, no podemos negar ni minimizar el retraso con el que la Iglesia y la sociedad condenaron el flagelo de la esclavitud. Si en la antigüedad y en la Edad Media muchas personas e instituciones eclesiásticas tuvieron esclavos, ya en la Edad Moderna, la sede apostólica romana, instada por las peticiones de los soberanos, intervino en varias ocasiones para regular y legitimar las modalidades de sometimiento y en algunos casos de reducción a la esclavitud de los infieles. Hubo que esperar hasta el siglo XIX para encontrar una condena formal y absoluta. Para encontrar una condena formal, absoluta y universal de la esclavitud, en particular con León XIII. Esto constituye un claro ejemplo de los progresos de la Iglesia en la comprensión de las verdades perennes de la revelación que ella custodia. Aunque no encontramos homogeneidad en la cuestión en sí, habiendo tolerado durante mucho tiempo la esclavitud y llegando solo posteriormente a condenarla de manera absoluta, existe una continuidad a lo largo de toda la historia en cuanto a la convicción cercana de la dignidad de todo ser humano, creado a imagen de Dios, aunque sin haber logrado
en 18 siglos, explicitar de manera oficial la total incompatibilidad de la esclavitud con dicha dignidad. Se trata de una herida en la memoria cristiana a la que no podemos considerarnos ajenos. Es inevitable sentir un profundo dolor al considerar el enorme sufrimiento y humillación que la esclavitud ha significado para tantas personas, en contraste con la dignidad sin límites de cada una de ellas, amadas infinitamente por el Señor. Por eso, en nombre de la Iglesia, pido sinceramente perdón. Precisamente por eso, el recuerdo de la complicidad y la ceguera del pasado ante la injusticia de la esclavitud se convierte para nosotros en un llamamiento a la vigilancia. Lo que hemos aprendido debe traducirse en discernimiento y responsabilidad en el presente. Si no queremos pedir perdón en el futuro por no haber sido fieles al tesoro de la dignidad humana que contiene nuestra fe, hoy nos corresponde ser directos y firmes a la hora de denunciar la trata en sus múltiples manifestaciones y de apoyar paso a paso, junto con todos aquellos que se comprometen con esta causa, caminos reales de prevención, protección, liberación y rehabilitación. El colonialismo muestra en la actualidad un rostro inédito. No solo domina los cuerpos, sino que se apropia de los datos transformando las vidas personales en información explotable. Territorios enteros, sobre todo aquellos con menos relevancia geopolítica y mayor fragilidad estructural, se ven en el presente atravesados por una nueva lógica de extracción, la de flujos sanitarios, perfiles epidemiológicos, mapas genéticos y datos demográficos. Estas son las nuevas tierras raras del poder, informaciones vitales que, una vez correlacionadas, pueden utilizarse para entrenar modelos predictivos, orientar estrategias de inversión, anticipar crisis y, sobre todo, seleccionar quién y qué importa. Quien posee los datos sanitarios de poblaciones enteras, hoy recopilados a menudo bajo el pretexto de la ayuda, la investigación o la innovación, posee en realidad una palanca estructural sobre el futuro. Puede moldear las necesidades y los mercados y puede decir, antes que los demás, a quién destinar medicamentos, inversiones y protecciones. Es aquí donde se juega una de las cuestiones morales más urgentes de nuestro tiempo: transformar el conocimiento compartido en bien común, no en herramienta de dominio. Devolver a los pueblos no solo los datos que los describen, sino también la posibilidad de decidir cómo se utilizarán, quién los utilizará y para quién. De lo contrario, la era digital no será poscolonial, sino colonial bajo otra forma. Las nuevas esclavitudes se alimentan de cadenas económicas e infraestructuras digitales. Por lo tanto, es necesario actuar en varios frentes. En primer lugar, para exigir una mayor transparencia de las cadenas de suministro que sustentan la industria tecnológica y la economía digital, de modo que ninguna ventaja competitiva se construya sobre la explotación invisible. En segundo lugar, es necesario que las empresas y los inversionistas adopten criterios claros de verificación ética preventiva, incluyendo entre las prioridades la protección de los trabajadores, la lucha contra el trabajo forzoso y el impacto social de los modelos de negocio basados en datos. Además, se debe exigir a las plataformas digitales que cooperen de manera responsable con las autoridades y con la sociedad civil para impedir que las herramientas de comunicación, pago y elaboración de perfiles se conviertan en canales de captación y control de las víctimas. Cuando estas decisiones convergen en el entorno digital, puede transformarse de espacio de depredación
el espacio de protección, prevención y promoción de la dignidad. Una responsabilidad compartida. Los distintos ámbitos considerados, la búsqueda de la verdad en la vida privada, en la vida pública, la educación en el entorno digital, las transformaciones del mundo laboral, la fragilidad de las familias y las nuevas formas de esclavitud, no son fenómenos aislados. Todos ellos ponen en juego lo mismo. Si la técnica se convierte en criterio absoluto, la persona corre el riesgo de ser tratada como un dato, un engranaje o una mercancía. Si por el contrario la técnica se escribe en un horizonte de sabiduría, puede convertirse en una oportunidad de crecimiento, justicia y fraternidad. Desde esta perspectiva, la doctrina social de la Iglesia propone una responsabilidad compartida. Pide que estos procesos sean gestionados con visión de futuro, por instituciones capaces de regular sin asfixiar y de proteger sin suplantar, por empresas que reconozcan en el trabajo y en la dignidad un criterio de éxito, por organismos intermedios y comunidades educativas que construyan la confianza y los vínculos, por ciudadanos que cultiven la responsabilidad, la sobriedad, el discernimiento y el sentido de la verdad. Solo así, la innovación podrá convertirse realmente en el desarrollo humano integral y no en un factor de exclusión y dominio. Y solo así la promesa del progreso podrá ser reconocida como verdadera, porque estará medida en función de la dignidad inviolable de cada hombre y de cada mujer.